Antes de tomar asiento, le quisiera pedir que salude 3, 4, pero de verdad, que salude 3, 4 personas que estén cerca suyo. Hola, Dios te bendiga, dele una palabra de ánimo. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a tomar asiento entonces. Saludamos a las personas que están siguiéndonos a través de las redes sociales. Mandamos un beso y un abrazo virtual. San Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice así la Escritura: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Habrá alguien que está trabajado, cargado en esta mañana? Oh, Dios mío, Señor, has venido a un buen lugar entonces. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Significa que si alguien está cargado, no es porque esté llevando las cargas de Jesucristo. ¿Está bien? O sea, si termina Jesucristo diciendo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si la carga de Jesucristo es ligera, no pesa, entonces si alguno de nosotros está cargado, se entiende que debe ser no porque estás cargando la carga de Jesucristo, sino porque estás cargando cualquier otra carga menos la carga de Dios. ¿Está bien? Bien, esta palabra me la entregó Dios ayer en mi habitación en la tarde, y la verdad, bueno, hasta la noche, y le puse por título a este mensaje: hallando descanso para nuestras almas. Entiendo, sobre todo en tiempos de crisis, uno necesita, ay Dios mío, Señor, el sufrimiento nosotros lo experimentamos a nivel emocional, ¿cierto? ¿No? Este tema de la pandemia ha creado bastante desorden a nivel emocional, gente con depresión, gente, ¿verdad?, obsesiva, compulsiva, o sea, terrible, o sea, abuelos, jóvenes, niños con TAC, con trastornos, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, de su conducta. ¿Por qué? Por el encierro, ¿no? Y hombres, mujeres también que están experimentando fobias, pánicos que nunca habían tenido. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿no?, o a hablar con Dios, y de pronto preguntarle: Señor, ¿y cuál es el secreto? O sea, ¿se puede realmente vivir en estos tiempos o en cualquier otro tiempo difícil, donde nuestras almas justamente son las que acusan el impacto de lo que estamos viviendo en casa, en la ciudad, en nuestra nación? En el caso, por ejemplo, de los venezolanos, ¿cómo hacen los venezolanos para allá? Me refiero a allá, sobre todo allá en Venezuela, que la cosa está feísima. ¿Cómo están haciendo ellos para poder sobrellevar en su alma, en su interior, todo lo que han estado viviendo ya desde años, ¿verdad? Yo estoy seguro que si yo predicara este mensaje allá en Venezuela, toda la gente que lo escuchara diría: wow, este es un mensaje de parte de Dios. La gente diría: esto es lo que yo quería escuchar, esto es lo que yo quería saber, porque estoy preguntándome, ¿verdad?, ¿cómo hallo descanso en mi alma?
¿Cómo puede estar mi alma aquietada, mis emociones, ¿verdad? ¿Cómo pueden pasar de la ebullición, ¿verdad?, a un estado de equilibrio, de tranquilidad, de paz, de sosiego, de bonanza? ¿Cómo? Y esa es una buena pregunta, creo, y legítima, que todos podríamos hacerlo. Y obviamente, como cuando los hijos de Dios tenemos buenas preguntas, el Padre tiene buenas respuestas. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno, y como sabe que en lo profundo de nuestro ser todos quisiéramos experimentar descanso en nuestras almas, por ello, ¿verdad?, Dios provee la respuesta a través de su palabra. Me impactó ayer cuando estaba leyendo por enésima vez este pasaje que tantas veces lo he leído, y me encantó darme cuenta de algo que no me había dado cuenta de algo, ¿no? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre. O sea, Jesús alaba al Padre y reconoce su señorío en el cielo y en la tierra, y concluye, obviamente, que el Padre actúa en la tierra soberanamente. Según este pasaje, hay cosas que Dios el Padre ha escondido de los sabios y entendidos y se las ha revelado a los niños. Yo no sé cuántos de ustedes, bueno, Alicia y las hermanas Mimi y todos los que son parte del IPN, la Iglesia para Niños, yo estoy seguro que si ustedes son observadores, ¿no?, ya se deben haber dado cuenta que los niños son tremendos cuando se les enseña la palabra. Más de un papá de esta iglesia, o sea, de esta congregación, más de un papá debe estar en serios problemas con sus hijos que vienen a la IPN. ¿Por qué? Porque en la IPN se les enseña cosas tremendas acerca de Dios, y lo más tremendo es que esos niños la creen. Y llegan a su casa y dicen: papá, ¿verdad, papá? ¿Cómo se llama, verdad? Le escuchan, supóngase, a su papá: no se puede. Y de repente su hijito de 4 años dice: sí se puede, papá, porque en la IPN me enseñaron los profesores, ¿verdad?, que no todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el papá dice: wow, oye, pero este tiene más fe que yo. Claro, ¿y por qué, pastor, mis hijos de 3 años, 4 años tienen más fe que yo? Muy sencillo, porque tienen menos conocimiento que usted. Porque no han ido a la universidad como usted y como yo. Porque no son PhD ni doctores en nada. No sé si usted ya se dio cuenta, ¿verdad?, que uno de los impedimentos más grandes que tenemos los mayores, es más, ojo, no estoy hablando de los mayores, o sea, los viejos. Estoy hablando, ¿verdad?, de cualquier persona que ya fue al colegio. Sobre todo a esos colegios donde justamente lo que te enseñan es justamente a desconfiar de Dios, a no creer en Dios, a pensar que eso es un cuento. Y cuando cualquiera de nosotros viene a la iglesia, nos encontramos que el peor enemigo no es el diablo. El peor enemigo, ¿verdad?, son nuestros razonamientos, es nuestra manera de pensar, es nuestra inteligencia. Y yo sé lo que le estoy hablando. A mí me ha costado mucho el tema de la fe. ¿Por qué? Porque yo era un hombre, un lector desde niño. Y yo siempre, si alguna cosa en la vida, desde que yo era niño, yo no la podía entender o no la podía explicar, entonces para mí eso no existía o no lo creía. ¿Y cuántos de ustedes ya se dieron cuenta, verdad, que cuando usted entra en el reino de Dios, más bien es todo lo contrario? No necesitas no necesitas entender nada, solamente necesitas creer. Porque la fe no se trata de que entiendas algo, sino se trata de que creas algo, siempre y cuando obviamente salga de la boca de Dios. Como quien dice: si Dios dice algo, lo creo. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios es de confianza. Dios no hace ups cuando habla, o se me salió, o me equivoqué, ay, me precipité. No, Dios cuando dice algo, Él lo dice porque sabe que se va a hacer cargo de todo. Cuando Dios hace promesas, Dios las hace promesas porque Él sabe que tiene el poder y la capacidad para cumplirlas. Él no hace promesas y primeramente averigua cómo va a estar, y primeramente consulta con el ministro de Economía para ver si hace una promesa, ¿verdad?, de bendición económica en una nación. No, Él más bien ha hecho promesas económicas a naciones enteras en tiempos de grandes crisis económicas.
o Dios le ha hecho promesas, o Dios ha puesto sueños increíbles para la mente humana. Dios ha puesto sueños y los ha envasado en personas como usted y como yo, independientemente del contexto en el cual esa persona en quien Dios envasó su sueño estuviera viviendo. Ejemplo, José. En un tiempo, ¿verdad?, de crisis, o sea, Dios puso un sueño en él. Y a las finales se cumplió el sueño. ¿Por qué? Y bueno, porque Dios es poderoso. Gracias por su entusiasmo, pero así es. Ahora, Jesús alaba al Padre, como decía, reconoce su señorío del Padre en el cielo y en la tierra y concluye que el Padre actúa soberanamente en la tierra. Según este pasaje, hay cosas que Dios ha escondido ¿de quién? De los sabios y entendidos, y se las ha revelado ¿a quién? A los niños. No solamente a los niños de edad, sino también a las personas que tenemos 25, 20 años, 25, 30, 35, 45, 55, a los jóvenes, ¿verdad?, de 60, de 80, a los muchachos de 90 años, que aunque tienen en su DNI la fecha, ¿verdad?, que parece un número de teléfono, sin embargo, ¿verdad?, se conservan, o sea, limpios, se conservan con esa inocencia, se conservan con esa sencillez que produce justamente, ¿verdad?, la fe en Dios, o que se necesita, mejor dicho, para tener fe en Dios. ¿Me estoy dejando entender? Ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios ha escondido ciertas cosas de los sabios y entendidos, ¿sí?, en todos los tiempos para revelárselas a los niños? Muy sencillo. Jesucristo dice, porque así le agradó. Porque así le agradó. O sea, como que por eso dije hace un rato, Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Él hace las cosas como Él quiere y no tiene que darle explicaciones a nadie. Así que dígale a la persona que tiene a su costado, deja de estar preguntándole a Dios por qué hace las cosas como las hace. La Biblia dice, ¿le dirá acaso el barro al alfarero, ¿por qué me das esa forma? ¿Cuántos son barro? Dígale al que está a su costado, pero eres un barro terrible, dígale. Pero tú eres un barro, ¿verdad?, terrible, porque paras quejándote. Pero yo no quiero que me hagas así. ¿Por qué me hiciste bajito? ¿Y por qué me hiciste tan alto? ¿Y por qué me hiciste gordito? ¿Y por qué me hiciste tan flaco? ¿Y por qué me hiciste con la oreja así? Y que no sé cuánto. Oye, ¿y por qué yo no estoy ahí donde está ese hombre? ¿Por qué tengo que estar sentado? ¿Por qué le diste el don para que toque, verdad, a él y tanto a mí que me gusta tal cosa? ¿Y por qué lo hiciste a él, verdad, crespo y a mí lacio? Mire, si toda la gente encontrara su identidad en Dios, mire, los barberos tendrían hambre, las cosméticas pasarían hambre y no serían buenos negocios. Los cirujanos plásticos se morirían de hambre. ¿Por qué? Porque nadie estaría queriendo, ¿verdad?, mejorar nada. ¿Por qué? Porque ha entendido que si es de una forma es porque Dios así lo quiso, te hizo singular. Pero como en el mundo nadie está contento con nada, y aunque no te das cuenta, el no estar contento con cómo eres, el no aceptarte como eres, como Dios te ha hecho, eso ya es un gran problema, porque significa que en el fondo, muy en el fondo de tu corazón, tú estás embroncado con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque estás creyendo en el fondo de tu corazón que Dios se equivocó. Pero Señor, ¿por qué a ti te sobró barro acá? Ahora viene el verano y mucha gente seguro va a decir, no, pero... Yo me acuerdo, puedo contarles así entre paréntesis a ustedes también. Sí, yo sé que muchos allá hay chusmas. ¿Puedo contarles así un secreto entre nosotros? Chismoso, ¿verdad? Han venido con un espíritu terrible esta mañana. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que me invitan allá en Córdoba a predicar a una congregación
fuera de Cita con la Vida, pido permiso a mi pastor. Sí, sí, claro, anda, predica. Y me mando un mensaje de aquellos que Dios te da, pues, ¿no? Y entonces cuando bajo y yo veía que toda la gente estaba, wow, qué tremendo, wow, y la gente llorando y toda esa cosa, ¿no? Y uno decía, wow, para la gloria de Dios. Entonces me bajo yo, ¿no? Y se acerca un hombre ya mayor, como de 60 años. Me dice, oiga, hermano, me dice, qué buena palabra, me dice. Y bueno, qué buena palabra, me dice. Lo único, un pequeño problema. ¿Y cuál le digo? Es bien bajito usted, ¿no? Me dice. Y entonces en ese momento yo agarré y dije, pero ¿qué tiene que ver el tamaño, o sea, con el mensaje? Y obviamente yo me acordaba de lo que me enseñaron en el Instituto Bíblico. El director del Instituto Bíblico siempre nos decía a todos los estudiantes, cuando usted compra una Coca-Cola, ¿qué hace? ¿Se come el envase? No. ¿Te tomas la gaseosa compras la gaseosa porque te gusta el envase? No necesariamente, compras por el contenido. Y él siempre nos decía, por eso que siempre ustedes, ¿verdad? Sea quien sea que esté predicando, usted aproveche el contenido e ignore el envase. Porque lo más importante no es si el predicador es rubio, si viene, ¿verdad?, de Estados Unidos, porque viste que los peruanos hasta para eso somos muy acomplejados. Si viene un siervo, ¿verdad?, de la sierra, nada, ¿qué va a moverse Dios en este culto? Pero si viene un gringo, toda la gente se llena hasta arriba. Porque la gente piensa, ¿verdad?, que Dios hace acepción de personas y que Dios solamente usa a los que tienen ojos azules, a los que son así, o sea. Y no te das cuenta realmente que Dios usó a un asno en la Biblia. Dios usó gente ignorante, analfabeta como Pedro, el indocto, el analfabeto, el que nunca fue al colegio. Dios lo llenó de su Espíritu Santo y avergonzó a los sabios de su época. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a enseñarles a través de un ignorante. Ojo, un ignorante de la cultura, del sistema de la época, de la sabiduría de los hombres, pero un hombre con un conocimiento, ¿verdad?, de otro nivel. Porque todo lo que hablaba Pedro no pertenecía a este reino, sino al reino de Dios. Y él no fluía con la sabiduría académica que se obtiene en una universidad, en un colegio, sino con la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, la pregunta que yo le hice al Señor es, ¿entonces tú estás jugando a las escondidas con los grandes? Y Dios me dijo, sí, pero no con cualquiera. Solo con los sabios y entendidos. ¿Dios está jugando a las escondidas? Sí, pero solamente con los sabios y entendidos. ¿Qué significa eso? Con aquellas personas que creen que pueden conocer y entender a Dios y las cosas de Dios a través de la sabiduría o a través del entendimiento e inteligencia natural. Déjeme darle una mala noticia a los sabios y entendidos, o sea, a esas personas que están queriendo conocer a Dios o aprender de Dios o aprender de las cosas de Dios a través del razonamiento natural humano, a través de tu inteligencia. Tú no vas a poder conocer a Dios, al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque al verdadero Dios no puedes tener acceso al verdadero Dios a través de tu mente natural, racional. ¿Por qué? Porque Dios se revela. O sea, Dios es tan Dios que Él quiere revelarse a tu vida y a la mía para que tú lo conozcas por revelación, no por un acto de tu esfuerzo intelectual. La buena noticia esta mañana es que si usted no ha ido al colegio, usted califica, bendito sea el nombre de Jesucristo, para ser un tremendo predicador. Usted califica para ser una tremenda mujer de Dios. Y usted no tiene autorización para sentirse menos que cualquier mujer que esté en este local o afuera de este local, que haya ido a la Universidad de Harvard y que pretenda humillarla a usted, seas hombre o seas mujer. Usted no,
No deberías darle, no te deberías dar el lujo, bendito sea el nombre de Jesús, de sentirte inferior que cualquier hombre o que cualquier mujer que tiene preparación académica. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se hace como niño, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y la revelaste a los niños. ¿Te imaginas los sabios y entendidos queriendo leer la Biblia y entenderla? Viene una persona que nunca fue al colegio, lee un salmo y dice: el Señor dice, aleluya, aleluya. Ah. ¿Cuánta gente sabia y entendida me han preguntado: pastor, ¿y usted cómo hace para armar su sermón? Sí, personas obviamente, ¿verdad?, que han ido a un instituto bíblico. ¿Y cómo hace usted? ¿Cómo hace su bosquejo? Yo me entro a mi cuarto, le digo, ¿verdad? Cierro mi puerta, abro mi laptop, tengo mi Biblia, ¿verdad? Y le digo: Señor, ¿qué quieres que diga a la gente? Y Dios comienza a hablarme. Y comienzo a escribir, le digo lo que Dios me habla. Y como Él sabe exégesis, como Él sabe homilética y hermenéutica y todas las cosas que se necesitan, entonces Él es el que da el mensaje. ¿Qué cosa de extraordinario he hecho? Nada. ¿Por qué? Porque no se trata de mí. ¿Me estoy dejando entender? Por eso que más de uno de los que están acá pueden estar frustrados. Porque, pastor, ¿y cómo? Pues, pastor, ¿puede enseñarme a predicar? ¿Y cómo te puedo enseñar yo a predicar? Digo, yo te tendría que decir: entra a tu cuarto, ¿verdad? Cierra la puerta, ora a Dios y que Dios te hable. Ay, pero es que no hay un método. Sí hay métodos, más vale. Y dicho sea de paso, si dentro de poco, Dios mediante, vamos a estar compartiendo acerca de esas cosas para que por lo menos tengas una idea, ¿verdad?, de cómo armar un mensaje, cómo interpretar las escrituras. Pero siempre a mí me ha llamado la atención, ¿verdad?, que ninguno de los apóstoles fue a ninguna academia, a ningún instituto, a ningún seminario. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, ¿verdad?, le dio sabiduría y entendimiento para hablar el consejo de Dios. En 1 Corintios 2:14, Pablo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo está diciendo que la persona sin Dios, el hombre o la mujer que todavía no ha conocido de Dios, no puede entender este libro. Escucha, pastor, no puedo entender. ¿Por qué leo la Biblia y no la puedo entender? Y en una de esas, porque nunca has nacido nuevo. Así de duro. En una de esas, porque nunca has nacido de nuevo en tu espíritu. Por eso que tú tratas de entenderla con tu mente, pero este libro no se puede entender con la mente, o no se debería de entender, mucho menos interpretar con la mente solamente. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y porque Dios, ¿verdad?, que es el que ha escrito este libro a través de hombres. Pastor, pero los hombres escribieron la Biblia. Sí, la escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Por eso que aunque fue escrito por diferentes hombres en diferentes tiempos, sin embargo, hay unicidad, hay unidad. 1 Corintios 1:21, Pablo dice en su sabiduría, anótalo esto porque es poderoso este pasaje. 1 Corintios 1:21, Pablo dice: en su sabiduría, Dios, en su sabiduría, Dios dispuso que el mundo jamás, diga conmigo, jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana. Wow. Dios en su sabiduría dispuso que el mundo jamás lo conociera a través de su inteligencia humana. Y determinó salvar precisamente a los que creen por medio de la locura de la predicación. Wow. Es por ello que literalmente, como dije hace un rato, cualquier persona podría conocer a Dios, independientemente de su preparación académica o de su condición económica. El único requisito para conocer a Dios es ¿qué cosa? ¿Que no saben?
estamos, oye, Dios mío, ya me imagino en el colegio cómo habrán sido. Dios mío, ay, pobre hígado de los profesores. Conocer hacerse como niño. Hacerse como niño. Es lo que venimos enseñando desde hace un rato. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿A quiénes le revela Dios? Dios mismo, ¿a quiénes le revela las cosas que la esconde de los sabios y entendidos? A los niños. Pero no a los niños solamente, a los niños, o sea, de edad, sino también a los que siendo mayores de edad, somos como niños. Es decir, Dios quiere que creamos lo que Él dice. Dios espera que usted y yo creamos lo que Él dice. Escucha, sin tener que estar analizándolo tanto como si al analizarlo podría llegar un momento, ¿verdad?, en donde tú puedas corregir a Dios. A ver, lo que dice el pastor, sí, me parece interesante, pero no estoy de acuerdo. No, Dios no habla para que estés de acuerdo. Cuando Dios le dijo a Israel que den la vuelta y acampen en Pi-Hairot, y ellos, ¿cómo se llama, verdad? Y ellos hicieron caso a Dios y dieron la vuelta, y sin darse cuenta ellos, pero Dios sí sabía. Y cuando se dieron cuenta, los israelitas estaban encerrados, el mar al frente, Faraón y su ejército atrás, persiguiéndolos para matar, y el desierto a los costados. ¡Ey! Estamos encerrados. Hemos caído en una emboscada. ¿Y quién nos metió en este lío? Dios. Y la Biblia dice que Dios lo hizo. ¿Por qué? Y bueno, porque si Dios le dijo vayan a tal lugar, y Dios sabía que estando en ese lugar, por obediencia, humanamente iban a estar encerrados, es que Dios sabía, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios se quería glorificar en Faraón. Dios está queriendo glorificarse en nuestras vidas. Dios está queriendo glorificarse en nuestras circunstancias. Por eso que es tiempo, iglesia, es tiempo, hermanos amados, de pensar bíblicamente. En el reino de Dios la pregunta no es ¿puedes levantarte? En el reino de Dios la pregunta no es ¿puedes levantarte? Sino la pregunta es ¿quieres ser sano? La pregunta no es ¿puedes ver? La pregunta es ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor, conforme a tu fe te sea hecho. El paralítico, el hombre paralítico, 38 años tirado en el suelo, postrado en el suelo. Viene Jesucristo. Vente un ratito, por favor, ayúdame. Va a ser paralítico por unos ratos. 38 años, ponte así como los indios. Paralítico de verdad, pues, ¿no? 38 años y no puede levantarse. Ojo, no puede. Él quiere levantarse, pero no puede. Pero 38 años, creo yo, son demasiados años como para, humanamente hablando, como para perder la esperanza. Sí, intentarlo, ¿verdad? Hay gente que intenta, ¿verdad?, una cosa, un día, 2 días y lo deja. Así que no podemos culparle de nada a este hombre porque 38 años son suficientes como para decir, bueno, está bien, está justificado, ¿verdad?, que haya perdido la fe y la esperanza. Ya está resignado a morirse paralítico. Y un día pasa Jesucristo y lo mira, y Jesucristo, sabiendo que estaba 38 años, le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le dice el paralítico? Señor, lo que pasa es que no tengo quien me meta en el estanque de Betesda. Yo te hago una pregunta. ¿Jesucristo le preguntó si tenía alguien que lo llevara? Jesucristo le dijo, ¿puedes ir al pozo? O sea, ¿puedes levantarte? Jesucristo no le dijo si podía levantarse. Jesucristo le decía, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque Dios trabaja con lo que tú quieres. Dios no trabaja con lo que tú puedes, porque si Dios tuviera que trabajar con lo que tú puedes, entonces ¿para qué es Dios? Si tú lo puedes.
Por eso que el hombre orgulloso no es el que se viste bien. La mujer orgullosa no es la que anda bien vestida, necesariamente. El hombre orgulloso no es el que camina así. El hombre orgulloso es el que, aunque no tiene nada, como decían antes, el que no tiene dónde caerse muerto, pero no reconoce que necesita de Dios. Ese es el hombre orgulloso. Y hay gente que está postrada años y no reconocen, ¿verdad? Que, oye, el único que puede hacer el milagro se llama Dios. El único que tiene poder, ¿verdad?, para hacer un milagro en tu vida se llama Jesucristo. Y hasta que usted no clame a ese Dios va a estar allí, en el mismo lugar. Gracias, hermano. Entonces, por eso decía yo que en el reino de Dios la pregunta no es, ¿puedes levantarte? Nosotros siendo cristianos estamos acostumbrados, muchas veces hemos caído. De hecho, mucha gente está confiada en sus títulos. Y ojo, yo he estudiado en la universidad. Yo he estudiado cursos. El año pasado íbamos a viajar con un hermano de acá a Miami. Teníamos nuestros pasajes listos. Íbamos para certificarnos con el grupo de John Maxwell, como coach del equipo de John Maxwell en español. Hice el curso todo. Vino la pandemia y chao, no pudimos viajar. Tuvieron que retornarnos el precio de nuestro. Ya teníamos habitación, o sea, ya habíamos alquilado, ¿verdad?, por internet un departamento chiquito y bastante cómodo en Orlando. Y como dijo, todo se fue al tacho. Los planes de todos, los viajes de todos. No es mío. ¿Cuántos de ustedes iban a viajar a algún lugar? Íbamos a viajar después con los chicos, con el grupo de jóvenes acá a Córdoba. Teníamos los pasajes comprados. Por cierto, ¿te devolvieron todo? ¿Sí? Sí, porque acá hay varios, ¿verdad?, que estuvimos atrás como casi un año, esperando que nos devuelvan, o sea, el pasaje. Se nos arruinó todos nuestros planes. Pero lo más lindo de todo es que los planes de Dios... Porque a Dios no lo sorprende nada. La pandemia no ha sido un estorbo para los planes de Dios. La pandemia ha sido un estorbo para tus planes y los míos, para tus viajes y los míos. Pero Dios no ha tenido ningún problema con la pandemia. Es más, ¿verdad? Los que entienden, bendito sea el nombre de Jesús, los que lograron entender que Dios estaba moviéndose, o por lo menos queriendo moverse de una manera espectacular, ¿verdad?, en tu vida y a través de tu vida, para seguir haciendo conocer, ¿verdad?, a Cristo Jesús. Pero cuando nosotros estamos enfocados en nuestros problemas, ay, pero es que mi viaje se arruinó, ay, pero es que ¿por qué Dios me pasan estas cosas? Es que el tema es que Dios no existe para llevar adelante tus planes. Dios existe y tú existes, mejor dicho, ¿verdad?, para llevar adelante los planes de Dios. Por eso que si tu vida estuviera más concentrada y enfocada en los planes de Dios, no te preguntarías por qué pasan estas cosas cuando se trata de que alguna circunstancia arruine tus planes. Porque tú entenderías siempre, ¿verdad?, que está bien, bueno, sí, mis planes pueden irse al tacho, las circunstancias pueden atentar contra mis planes, pero bendito sea el nombre de Jesucristo, que al fin y al cabo yo no vivo, ¿verdad? Yo no vivo, mi fe en Dios no depende de lo que Dios haga para que mis planes, mis anhelos, mis sueños se concreten. No creemos en Dios, ¿verdad?, porque Dios conteste nuestras oraciones. Creemos en Dios porque Dios se ha revelado como Dios. Nuestra confianza en Dios. Yo sigo diciendo, como supe también enseñar algún día, pastor, le doy gracias a Dios porque Dios es fiel. ¿Y por qué dices que Dios es fiel? Y porque Dios sanó de cáncer a mi mamá. A mi papá, que tuvo cáncer, no lo sanó. Y yo sigo creyendo que Dios es fiel. ¿Sabe por qué? Porque Dios para mí no es fiel porque sane a mi padre, sino porque es fiel. Es su naturaleza. La naturaleza de Dios, el carácter de Dios no está condicionado para mí por las cosas que Dios haga a favor mío o a favor de mis planes.
Dios es todopoderoso y la gente dice, y si es poderoso, ¿por qué no sanó a fulano y tal? Es que el poder de Dios tú no puedes cuestionarlo, porque Dios no sanó a fulano o a sotano, sobre todo si es tu familia. Pero eso es otro tema para otro día. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nosotros ya no descansamos en lo que podemos hacer, sino más bien en lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Al nacer de nuevo, usted no ha cambiado de religión. Dicho sea de paso, perdóname que te dé una mala noticia, ¿no? Si usted ha nacido de nuevo, quiero notificarte en el nombre de Jesucristo, tú no has cambiado de religión. La gente dice, ay Humberto, te cambiaste de religión. Jamás me cambié de religión. Cambiarse de religión es como cambiarte de ropa. Puedes ponerte un vestido más bonito, puedes ponerte un traje más bonito, pero sigues tú siendo la misma persona. Así que no le recomiendo a nadie cambiarse de religión, pero le recomiendo a todos cambiarse, ¿verdad? ¿De qué? De reino. Y el único que puede cambiarte de reino es Dios. Cuando uno se arrepiente, ¿sí? Cuando uno se arrepiente de la vida de antes, entonces la Biblia dice que Dios nos traslada. Hay un traslado de tu vida, del mundo, del reino de las tinieblas. Eres trasladado al reino del amado Hijo de Dios, de Jesucristo. Tú no has cambiado, ¿verdad?, de religión, no has cambiado de reino, no has cambiado, tú lo que has cambiado, perdón, es de verdad, de Señor. Antes nuestro Señor era el otro, ahora nuestro Señor es Jesucristo. Antes nuestra naturaleza estaba muerta, ahora somos, ¿verdad?, gente renacida de nueva. Antes nosotros vivíamos según los principios o según las leyes o los códigos de este mundo. Ahora, ¿verdad?, nosotros nos movemos y nos manejamos según los códigos del reino de Dios. Y obviamente Dios quiere cambiar Dios ha cambiado nuestro corazón. Dios ha cambiado nuestro corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne sensible a su voz. Y de hecho que todos nosotros, desde que hemos nacido nuevo y desde que congregamos, por eso yo le digo a la gente, congréguese, congrégate, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es importante congregarse, porque mientras tú estás congregándote, tú estás escuchando palabra de Dios. ¿Y por qué es importante escuchar palabra de Dios? Muy sencillo, porque es la palabra de Dios, la única, con el Espíritu de Dios, la única que pueden hacer el trabajo de transformar tu vida por medio de la renovación de tu entendimiento. Tu entendimiento y el mío, tu mente y mi mente necesitan ser formateadas. Dios quiere instalar, ¿verdad?, su memoria en tu mente y en mi mente. Dios quiere poner sus planes en tu corazón y en el mío. Entender esto obviamente es necesario. ¿Por qué, pastor? Y bueno, porque de ello va a depender el cómo vemos la vida y el cómo la interpretamos. Porque hay tanta gente que siendo cristiana, porque hay tanta gente que llamándose cristiana, ¿verdad?, ven la vida como la ve cualquier vecino que no conoce a Dios. Porque tú puedes estar en un lugar como este y nunca dejar que la palabra de Dios gobierne tu mente. O sea, seguir creyendo lo que antes creías. Y esa no es la idea. Por lo menos no es la idea de Dios. Ahora, Jesucristo reconoce en este pasaje que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Y que nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y nadie puede conocer al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar, dice. ¿Cuál es la enseñanza? Y bueno, que o sea, Jesucristo nos está enseñando o dando la clave para conocer al Padre. ¿Cómo conozco al Padre? Y bueno, el mismo Hijo dice, lo revela. Pero la Biblia también dice, ¿verdad?, que ¿cómo conozco al Hijo? El Padre también lo revela. Yo necesito conocer al Hijo. Pero en primer lugar necesito conocer al Padre. ¿Y quién me revela al Padre? El Hijo, Jesucristo. Y una vez que yo tengo la revelación en mi corazón del Padre, entonces el Padre me revela al Hijo. Por eso que Jesucristo, ¿qué le dijo a Pedro? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo dijo, ¿quién soy yo? La gente, ¿qué dice de mí?
que eres fulano, sotano, etcétera. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que le dijo Jesucristo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no lo aprendiste en un instituto bíblico. Así que a los líderes o a cualquier otra persona, ¿verdad?, que dice: no, lo que pasa es que yo no sé más, yo no sé mucho, ¿verdad?, de la Biblia, porque el pastor no me ha enseñado esto. Mentira del diablo. Lo que usted no sabe no porque un hombre no te lo haya enseñado, sino porque Dios no te lo ha enseñado. Y no te lo ha enseñado porque tú no vas en busca de ese conocimiento a Dios. Porque cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de lo que conoce. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que yo, dice Pablo, como perito arquitecto he puesto el fundamento, el cual es Cristo. Cada uno mire cómo edifica sobre ello, pero también miren de que otro sobreedifica sobre eso. O sea, el apóstol Pablo lo que está queriendo decir es: señores, yo como apóstol he puesto el fundamento. Ya el fundamento está puesto. Si usted es un cristiano, entiendo que el fundamento para construir su vida ya está puesto. ¿Quién es el fundamento de tu cristianismo? Cristo, la persona de Cristo. Sobre ese fundamento de Cristo, usted tiene que edificar. Usted tiene que edificar. Todos los días leer las Escrituras. ¿Para qué? Para edificar sobre ese cimiento que es Cristo. Y cuando vienes aquí a la congregación, otro, dice Pablo, es el que sobreedifica. Por eso que me encanta la gente que me dice: pastor, lo que usted predicó ya Dios me lo había hablado. De eso está hablando Pablo. Lo que usted dijo ya Dios me lo había hablado. Pero es una cosa tremenda cuando vienes acá y todo lo que escuchas es nuevo. ¡Wow, pastor, qué tremendo! ¿Y Dios no te lo había dicho? ¿Cómo yo sé quién está leyendo y quién no está leyendo las Escrituras? Muy sencillo. Si lo que esta mañana estás escuchando, ¿verdad?, Dios no te lo ha hablado primero, entonces usted no está haciendo la tarea que a usted le corresponde. No estás leyendo la Biblia. No estás oyendo a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si lo oyeras, Él edificaría a través de su palabra tu vida. Y yo lo único que haría sería sobreedificar. O sea, sobre lo que tú mismo estás edificando, yo estaría sobreedificando, pero en lo mismo, o sea, la misma palabra. La misma palabra. En Juan 14:9, y con esto voy terminando, Jesús le dice a Felipe, cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto también al Padre. ¿Cómo pues tú dices, verdad, muéstranos al Padre? Ahora, para terminar, este pasaje me impactó porque pude darme cuenta que Jesucristo no solamente quiere revelarnos al Padre, sino que también quiere hacernos, ¿qué cosa? Quiere hacernos descansar. Jesucristo quiere hacernos descansar y nos dice la forma para que usted y yo podamos hallar descanso. Mateo 11, 28, 30, el pasaje que leímos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Trabajados y cargados de qué? De dos cosas. Esta mañana usted tiene que entender algo. Todos nosotros, si usted es un verdadero cristiano, usted tiene dos trabajos. Un trabajo que tiene que ver con tus negocios y otro trabajo que tiene que ver con los negocios del reino. Pastor, ¿cómo yo sé si soy un discípulo de Cristo? Muy sencillo. ¿Tienes dos trabajos? No, pastor, uno solo. Uno solo. Qué interesante. ¿Trabajas solo para Dios? No, pastor, solo para mí. Mira qué interesante. Por eso muchas veces el ser humano está con el alma, pero hasta no más. Mira, en estos minutos yo necesito mucho la atención de tu corazón, porque te voy a sembrar algo realmente que te va a levantar, hermano querido, o te va a sepultar. Todo depende de cómo lo recibas.
¿Trabajados y cargados de qué? ¿Por qué Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados? Trabajados y cargados, perdón. Y yo me ponía a pensar algo que aprendí hace muchos años y que lo experimenté también en mi propia vida. Usted no se cansa, o sea, no es el mucho trabajo lo que te cansa. Hablando del trabajo secular. Ay, pastor, estoy tan cansado, ¿verdad? De estar en la cocina o de estar en la empresa, que sea. No se equivoque. Usted no se cansa al grado de sentir una carga en tu trabajo secular por las horas que trabajas, sino porque trabajas sin propósito. No es el mucho trabajo lo que carga, es el trabajar sin propósito. Y cuando hablo de trabajar sin propósito, no estoy hablando de trabajar con un propósito que tenga que ver con tus metas. Por eso que tantísima gente que yo conozco logran sus metas personales y siguen sintiéndose vacíos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque tú nunca te sentirás pleno, nunca experimentarás el pleró. El pleró es llenura en griego. Nunca experimentarás el pleró en tu trabajo secular mientras no trabajes en tu oficina o en la cocina o donde le toque trabajar a cada uno, mientras no trabajes entendiendo, ¿verdad?, que el propósito de Dios para haberte puesto en ese trabajo es que tú seas luz en medio de las tinieblas. Es que en ese lugar donde Dios te ha puesto tú seas un discípulo del Rey, un embajador de Cristo en ese lugar. Pastor, yo soy zapatero. Y bueno, mientras tienes, ¿cuánto te demoras? 10 minutos, 15 minutos, ¿verdad? A veces con tintín todo tienes 15 minutos maravillosos para hablarle, ¿verdad? Y ojo, sin mancharle la media. Si yo te contara todas las experiencias que tengo con mis clientes, termino orando por mis clientes. Les hablo de Cristo. ¿Por qué? Porque mis clientes para mí no son números. O sea, yo no lo veo a un cliente como una oportunidad para poner más dinero en mi bolsillo. Eso es una consecuencia de mi servicio. Para mí un cliente es una oportunidad de predicarle el mensaje de salvación, de presentarle a Cristo, bendito sea el nombre de Jesús. Porque si para mí clientes serían solamente plata, o sea, números, acá son 200 soles, acá hay 800, acá hay 1500, ¿verdad? Entonces no tendría propósito mi trabajo. ¿Me estoy dejando entender? Pastor, yo soy mototaxista. Hermano querido. La pastora que predicó, la doctora ginecóloga, ginecobstetra, que predicó en el Congreso de Mujeres en Argentina, que la vieron acá algunas mujeres en pantalla gigante. Ella es ginecóloga y ojo, y es una ginecóloga, no es cualquier doctorcita. Es una mujer que ha estudiado y ella es miembro de una institución internacional, si mal no recuerdo. Y a ella le llega un caso de una mujer que tenía, ¿verdad?, un bebé en su vientre que estaba totalmente deformado, y el médico que la atendió, la tomografía, todo lo que le sacaron a esa señora, decía, ¿verdad?, que el niño estaba con muchas malformaciones y ese niño, o sea, iba a morirse. Entonces cuando le dan ese reporte sus colegas a esta hermana, ella siente de parte, Dios mío, Señor, tienes que estar en mi frecuencia, papi, tienes que estar en mi frecuencia, Dios mío, Señor. Yo no sé si hay alguien, ¿verdad?, que está en la frecuencia de lo que estamos hablando, pero sabe una cosa, esa doctora no es, cuando tú eres un doctor o una doctora llena del Espíritu Santo, tú disciernes, bendito sea el nombre de Jesús. Tú no ves a un paciente como plata. Tú no ves a un paciente como una oportunidad para hacerte la plata en la pandemia. Tú lo ves al paciente, ¿verdad? Y tú estás discerniendo a ver qué cosa es lo que Dios tiene con esa gente. Porque hay gente que llegará a un consultorio, a una clínica con un diagnóstico de muerte. Pero ahí es donde entra a tallar, ¿verdad?, cuán conectado estás a la fuente de vida.
¿Por qué? Porque la doctora contaba, ¿verdad? Que en ese momento el Espíritu Santo le dijo, ¿verdad? Ora, declara vida sobre ese bebé. Y ella comenzó, imagínate, comenzó a hablar en lenguas. ¿Hay algún profesional acá que estuviera dispuesto a hablar en lenguas en su negocio, delante de la gente en la calle? ¿Hay alguien de ustedes que esté dispuesto a pasar por alto la vergüenza o el qué dirá la gente? Si tú eres médico, por ejemplo, tú eres médico, ¿verdad? Imagínate, viene un paciente, Padre, en el nombre de Jesucristo, llena, el Señor te dice, y ¡pum! Y toda la gente, ay, ¿qué es esto? No sé, pero el doctor, ¿cómo se llama? Ha orado y el paciente se ha caído, creo que lo ha matado. Y de pronto te imaginas al paciente, dice, siento fuego, siento que quema. Siento que quema, fuego, 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 fuego. Y comienza, ¿verdad? Y comienza a cantar, ¿verdad? La canción. ¿Y sabe qué hizo? Ella declaró vida y declaró inoperante toda obra del infierno. ¿Sabes qué pasó? Le sacaron, se llenó el consultorio de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Cuando ella salió del consultorio, su secretaria estaba de rodillas llorando. Las otras personas estaban alabando al Señor Jesucristo. Esto no te estoy contando de la iglesia primitiva. Te estoy hablando de este tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el tipo de evangelio. Ese es el tipo de cristianos que Dios está queriendo, ¿verdad?, mostrar al mundo. Gente que entiende su propósito. Tú no estás, Dios mío, Señor. Pastor, voy a ser alcalde. Ojalá que entiendas, ¿verdad?, que si Dios te va a poner como alcalde no es para que te llenes la plata, es para que estando arriba, ¿verdad?, tú seas un canal del cielo para que a través de tu vida corra el consejo de Dios, la palabra de Dios, la dirección de Dios para una nación. Bendito sea el nombre de Jesús. No tiene que ver con nosotros. Y sabe una cosa, pastor, estoy cansado del ministerio. No es seguir a Dios lo que cansa. Dígale al que está a su costado, sí, cansado del camino, ¿no? Sediento de él, ¿no? ¿Por qué un cristiano tendría que estar cansado del camino? Pastor, pero hay momentos. Sí, claro que sí, hay momentos donde uno está cansado del camino. ¿Sabes cuándo se cansa el camino? Cuando no tomas agua en el camino. Así que esa canción está dedicada, ¿verdad?, a los que han dejado de leer la Biblia, a los que han dejado de congregar. Esos que canten, cansado del camino, sediento de ti. No es seguir a Dios lo que cansa. Lo que cansa es seguir a Dios, escúchame, a través de una estructura religiosa basada en cumplir mandamientos y no en una relación de amor entre padre e hijo. Lo que cansa a ti es lo mismo que le cansó a los judíos. ¿Sabes por qué los judíos estaban así de cansados y trabajados? De su religión y de su trabajo secular, porque esta gente seguían a Jehová, pero a través de una estructura religiosa basada en no hagas esto, no hagas esto, esto es del diablo, esto es... ¿Hay alguien que me está entendiendo? Esa no es la forma de seguir a Dios. Esa no es la forma de seguir a Dios. Los que siguen a Dios de esa manera es como los que hacen, ¿verdad? Es como los que hacen, los que se someten a un plan nutricional de golpe. Tú vas a un nutricionista, ¿qué te dice? Mira, ¿qué desayunas, señor? Disculpe, en la mañana, ¿qué desayunas? Bueno, yo como la verdad, tacutacu, calentado, chanchoncholí, ¿verdad? Ay, Dios mío, señor, pero usted se quiere matar. ¿Y qué almuerzas? No, yo almuerzo, ¿cómo se llama, verdad? 2 kilos de arroz, 20 kilos de papa frita. ¿Y qué cenas? No, aguarda, ¿cómo que cenas? Lonche. Está pasando por... soy peruano, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Y en el lonche, ¿verdad? Me tomo esto. Y en la cena, como a las 12 de la noche, un combinoche. ¿Qué te dice el nutricionista? Mire, usted está elevado en esto. ¿Sabe qué? Le vamos a dar un plan nutricional. A partir de mañana, en la mañana, usted tiene que comer, ¿verdad?, 2 tafetitas de pan integral, la mitad de un huevo cocido, ¿verdad?, y un vaso de naranjo, un jugo de naranja, así, chiquito nomás. Ajá, ¿y qué más? No, nada más. Bueno, primer día lo hace, ¿no?
O sea, ya se comió. ¿Y cómo sale ese tipo? ¿Tú crees que vas a ver gozo en ese hombre o en esa mujer? ¿Por qué? Porque le han arruinado la vida. Le han arruinado la vida. Y así vive mucha gente con la cara, ¿verdad?, de patíbulo. Pareciera, ¿verdad?, que la van a ahorcar, pareciera que lo van a matar. ¿Por qué? Porque vives con culpa, vives con condenación. ¿Por qué? Porque te relacionas con Dios a través de un sistema religioso, no a través de Cristo. Tú estás pensando todavía, ¿verdad? Muchos todavía están pensando, es que tengo que hacer esto para agradar a Dios. No, déjese de estar tratando de alcanzar la talla. No la vas a dar, por mucho que te esfuerces. Y pastor, ¿y qué tengo que hacer? Aprender a vivir confiando en lo que Cristo ya hizo a tu favor. Escúchame, y ojo, y eso no es licencia para pecar. Guarda. Sencillamente, ¿verdad?, eso me da por lo menos libertad, tranquilidad, paz, descanso. ¿Para qué? Para que mientras yo voy avanzando en el camino, en mi relación con Dios, el mismo Dios vaya transformando mi mente, mi corazón, vaya sanando mi mente, mi corazón, ¿verdad? Hasta, y obviamente se vaya dando la perfección. Póngase de pie, por favor. Jesús no solamente promete en ese pasaje hacernos descansar, sino que también nos da la pauta para hallar ese descanso. ¿Qué hay que hacer? Jesucristo da un llamado a todos los que están cansados, trabajados y cargados. Jesús nos hace una promesa de hacernos descansar y nos da una manera de hallar ese descanso. Venid a mí, dice. Venid a mí es un claro llamado de alejarnos de todo sustituto que hayamos buscado para encontrar el descanso emocional. ¿Alguien está cargado en su emoción, en su alma? ¿Alguien se siente mal en su alma? Venid a mí, dice Jesús. ¿Qué significa? Deja esa pastilla. Deja esa pastilla que tomas para sentir paz, para poder dormir. Ay, pastor, yo encuentro paz cuando estoy en este lugar. No, Dios no quiere que tu paz dependa de este lugar, porque tú no vives acá. Ni los que viven acá tienen paz por estar en este lugar. ¿Por qué? Porque la paz no viene de estar en el templo. La paz viene de una persona llamada Jesús. Jesucristo no dijo, vengan a la iglesia, o sea, vengan al local, vengan a la comunidad. No, Jesucristo dijo, venid a mí. Y al decir venid a mí, está queriendo decir, ¿sabes qué? Para que vengas a mí, solo a mí. Tienes que renunciar a cualquier sustituto que tú hayas buscado en el tiempo, que te ha estado dando lo que solo Dios quiere darte. Pastor, yo me tomo esta pastillita y tengo una paz. Sí, pero ¿cuánto te dura? Dios no te quiere dar, ¿verdad?, paz por tiempo, por medida. Dios te quiere dar paz como parte de ti, bendito sea el Señor, como parte de mí. Venid a mí, yo os haré descansar. Es también una declaración exclusiva que significa que ningún otro podrá darnos ese descanso. Yo los haré descansar. Pastor, pero hay un hombre que me ha prometido, ¿verdad?, que si yo voy con... Hay una mujer que me ha dicho esto, ¿verdad? Si me sigues, yo te voy a dar paz, yo te voy a hacer feliz, la mujer más feliz. Yo te voy a hacer el hombre más feliz. Mentira del diablo. Jesucristo dijo, yo te haré descansar. Pastor, Señor, tu sierva, ¿verdad?, es una mujer atribulada, ¿verdad? Y mi marido, ¿verdad? Yo, dice el Señor, te haré descansar. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para hallar ese descanso? Porque dice Jesucristo que ese descanso se halla. Llevad mi yugo sobre vosotros. Jesús nos está invitando a llevar su yugo, es decir, a caminar con Él. Porque ¿saben lo que era un yugo, no? Un yugo, ¿verdad?, era justamente una madera que se ponía, que tenía así, ¿no? Una de estas partes
era para el buey viejo y otra era para ponerle al buey más joven. Lo amarraban a la cabeza de los dos bueyes y obviamente, sería bueno que lo pongan ahí, yo lo hubiera hecho, ¿eh? Hay que enseñarles, ¿verdad? A estar en gloria al Señor. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, una imagen. Entonces Jesucristo dice, llevad mi yugo. Nos está invitando ¿a qué? A caminar con Él. Lo cual significaría que tendríamos que romper con cualquier otro yugo que esté encima de nosotros. Y una vez que yo estoy caminando, vente por acá, por favor. Algo más o menos así. No tan cerca porque tu esposa se va a poner celosa. Y la mía nos está mirando. No te vas a hacer loco. Sí, no, está bien, pero yo lo quiero hacer. Me gusta estar al lado de este chico. Bueno, ahí estamos, ahí está. Llevad mi yugo, dice. Él antes estaba con otro yugo. Él estaba sobre su cerviz. Había otro yugo, el yugo de este mundo, el yugo del diablo, sobre el mío también. Venimos a Cristo y Cristo nos dice, ¿verdad? Lleven mi yugo. O sea, ¿qué cosa? Hágase cuenta que soy Jesús y Él es el joven. Entonces Jesucristo quiere que yo me ponga con Él. Entonces el buey viejo, ¿qué hace? Jesucristo, ¿qué hace? Él conoce el camino. Entonces yo camino. Aunque Él es más joven, más fuerte y más rápido, sin embargo, Él, aunque quiera ir más rápido, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque al caminar en yugo, Él es más rápido, pero yo soy más fuerte. Entonces, Él nunca, yo no voy a ir donde Él va a ir donde yo voy. Él no conoce el camino, Él es joven, yo ya lo recorrí. Él tiene que aprender, no yo. Gracias. ¿Y qué más dice? Que mientras caminamos enyugados, aprende de mí. O sea, Jesús no quiere, ¿verdad?, que nosotros caminemos con Él para dar un paseo, sino para aprender. Todos los días no camines. Por eso que cuando la gente dice, ay pastor, sentí la presencia de Dios. Gloria a Dios. Si sentiste la presencia de Dios en este culto, si usted sintió la presencia de Dios y si sentiste calorcito, todo está bárbaro. Pero me gustaría más a Dios y a mí que aprendieras. Porque de nada, porque el calorcito que sientas en un momento no te va a servir, ¿verdad? En los momentos donde vas a necesitar conocimiento. Conocimiento revelado. Entonces muchas veces nosotros, y Jesucristo dice, y aprended de mí. ¿Y qué tengo que aprender de Jesucristo mientras yo camino con Él? Aprender de Él, ¿qué cosa? A ser manso y humilde. ¿Por qué? Porque aún el buey viejo, aún Jesús nunca hizo nada en la tierra que el Padre no le haya mandado hacer. O sea, era el buey viejo, pero Él nunca, a pesar de ser el buey viejo, Él era dirigido por el cielo. Y vaya que era manso. ¿Por qué? Porque Él pudo haber peleado contra Dios y contra la voluntad de Dios. Cuando Dios el Padre le dijo que Él sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él podría haber dicho, no, me resisto. Como Isaac. Isaac podría haberse revelado al padre Abraham y haberle dicho, no, ¿qué cosa? No, vamos para adorar. Para adorar, pero ¿y ese cuchillo? ¿Cuándo vas a la iglesia con un cuchillo? Y esas ramas, ¿y quién es el carnero? No, bueno, hijo, la verdad, te voy a sacrificar a ti. ¿Qué cosa? Es que Dios me ha dicho, a ti te habrá hablado, pero a mí no me ha dicho nada. ¿Qué hizo Isaac? Isaac se sometió al padre, a su padre Abraham, y fue sin chistar nada hasta el monte Moria. ¿Qué hizo Jesucristo? Él por lo menos lo intentó. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Él sometió su voluntad, en última instancia, sometió su voluntad a la voluntad del Padre.
¿Era manso o no era manso? ¿Por qué? Muchas veces peleamos con Dios sin darnos cuenta, sobre todo cuando peleamos con la gente o con las circunstancias. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién crees que permitió que esa persona o esas personas que en toda tu vida se han cruzado en tu vida y tú crees que verdad las envió el diablo? ¿Quién crees que permitió verdad que personas y circunstancias se cruzaran en nuestros caminos? ¿Sabe quién? Dios. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo usar circunstancias y personas para modelar tu mente, tu corazón, para exponer lo que hay en nosotros, y de esa manera usted y yo sepamos qué cosa nos está sobrando o qué cosa nos está faltando. El pueblo de Dios creía que peleaba con Moisés, pero no se daban cuenta que estaban peleando contra Dios. En Romanos 9:20, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿Cuántas veces le decimos, Señor, haz conmigo lo que quieras? Y cuando Dios pone su mano en tu vida, tú le dices, ¿pero por qué? ¿Por qué haces esto? Hechos 26:14 dice, y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo de Tarso creía que estaba persiguiendo a los cristianos, pero él no se daba cuenta que estaba persiguiendo a Dios. Y Jesucristo le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, Pablo, tú estás haciéndole daño a mi iglesia, y cuando tú le haces daño a mi iglesia es como que tú estuvieras pateando contra un arpón, contra una punta. El que se hace daño eres tú, a mí no me vas a hacer daño. Y en Hechos 5:39 dice, pero si es de Dios no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. ¿Cuál es este pasaje? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que después del milagro en Hechos capítulo 3, la gente, ¿verdad? Los sacerdotes, toda esa gente querían matarlo, querían hacerle algo a los apóstoles. Entonces, ¿sabes qué hicieron? ¿Qué hicieron la gente? Se juntó todo el pueblo con los sacerdotes, escribas, etcétera, y entre ellos querían, vamos a matarlo. Y se levantó Gamaliel, un hombre sabio, y les dijo al pueblo, hey señores, si la obra que estos hombres están haciendo es obra de hombres, con el tiempo se vendrá abajo. Porque hubo un tal fulano de tal que por decir, que plantó una iglesia, pero ahí a los pocos meses se vino abajo. Ni fu ni fa. Después hubo otra persona que hizo lo mismo, también se vino abajo. No sea. Pero si es de Dios esto que están haciendo estos hombres, le dice, no sea que se encuentren luchando contra Dios. O sea, no toquen a esos hombres. ¿Cuántas veces usted y yo nos encontramos peleando contra Dios? Y por eso no encontramos descanso en nuestras almas. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser humildes. ¿Para qué, pastor? Para oír y para seguir el consejo y las instrucciones de Dios. La gente que acaba cansada, trabajada o cargada son aquellas que no oyen el consejo de Dios y mucho menos sus instrucciones, y es por ello que terminan experimentando con sus vidas. ¿Hay alguien que quiera hallar ese descanso? No sé si ya te diste cuenta que no es tan complicado. Deja de pelear contra Dios. Deja de pelear con la voluntad de Dios. Haz lo que tú sabes que Dios te ha mandado a hacer. Ponte a derecho. Ponte a derecho con Dios. Deja de estar peleando con la voluntad de Dios. Deja las niñerías ya a un costado. Lo que pasa que la hermana no me saludó. Deja esa bobería. Perdóname la expresión, pero tengo que decirlo. Deja esa bobería. Esa es una cuestión ya de niños. Tú no puedes poner tu destino en las manos de terceros. Si yo tuviera que haber hecho caso, o si le hubiera tenido que darle importancia, cosas que hablaron desde hace 30 años, a la gente envidiosa, a la gente que habló, a la gente que, verdad, que en lugar de ser instrumentos de Dios, parecían instrumentos del diablo. Si yo tuviera que haberle hecho caso a esa gente, no estaría parado acá. Pero mis pastores me enseñaron, ¿verdad?, a pasar por alto. Me enseñaron que yo no estoy acá para que la gente me quiera.
Usted no está en el mundo, en la tierra, para que la gente te quiera, sino para cumplir con una misión asignada por Dios, no por el pastor, no por la iglesia. La idea de que prediques el evangelio no es mía, es de Jesucristo. Pastor, ¿por qué me siento tan mal? Porque no estás haciendo lo que Dios te ha mandado hacer. Y ojo, no vayas a salir de acá esta mañana y decir, ahora sí tengo que hacer esto. No, la idea no es que lo hagas por emoción, la idea es que entiendas, tú vives para esto. Dios te dio la vida para que hagas esto. ¿Me dejo entender? Es fácil ser cristiano en tu casa, sin moverte de tu casa, sin ir a donde las papas queman. Eso es fácil, seamos honestos. Es como que eres del Universitario de Deportes o de la Alianza Lima, o eres del Barça o eres del Madrid, pero nunca vas a o sea, no colaboras ni con las entradas, ni con las anticuchadas que hacen para comprar camisetas o para alquilar. Eres ¿verdad? O como quien dice, un hincha, pero en tu lugar, en tu casa, en tu zona de confort. Y esa no es la idea. Y cuando lo hagas, no sea porque un hombre lo dijo esta mañana, sino porque realmente escuchaste a Dios a través de ese hombre. Y fue Dios realmente el que puso en tu corazón levantarte y ponerte en acción. Y dejar de estar jugando a la iglesita de vez en cuando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu Santo Espíritu. Te damos toda la gloria y toda la honra y te rogamos, Dios, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a vivir, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo, Señor, a que podamos realmente buscar, Señor, caminar en yugo contigo. Señor, tú has dicho que tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Perdónanos por todas las veces, Dios mío, Señor, que hemos llegado a cansarnos y a cargarnos, Dios, haciendo tu obra. Y cuando uno se cansa y se carga haciendo la obra de Dios, es porque la estás haciendo la obra de Dios sin Dios, en tus propias fuerzas, con tu propia inteligencia. Pastor, no tengo resultados en el grupo de crecimiento. Es que lo estás haciendo con tu inteligencia. Es que estás predicando de repente, ¿verdad? Desde tu inteligencia. No estás predicando, ¿verdad? Palabra de vida, revelación, palabra revelada a tu espíritu para los jóvenes, para los adolescentes, para los matrimonios, para qué sé yo, para cuanta gente, ¿verdad? Nos haya puesto Dios. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a caminar, Dios mío, Señor, juntamente contigo, Dios, y ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Dios. Levanta tu mano ahí donde estás, por favor. Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo, perdónanos, Dios, por todas las veces que hemos rehuido, Dios mío, Señor, el caminar contigo. Perdónanos por haber concebido un evangelio diferente. Perdónanos, Dios mío, Señor, por haber vivido un cristianismo light, que en realidad ni siquiera cristianismo es. Perdónanos, Dios mío, Señor, por haber dejado que todo el trabajo lo hagan unos cuantos en lugar, Señor, de poner mis manos sobre el arado y no volver mis ojos hacia atrás, como tanta gente lo ha hecho ya después, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada una de estas personas. Declaramos, Dios mío, Señor, que esta cadena de ayuno y de oración de esta semana, Señor, los milagros que tú has declarado para esta tu congregación aquí en Chimbote, Señor, los milagros que tú has declarado, que tú has decidido, Dios, hacer en la vida de cada una de esas personas que han orado y que te han pedido, Dios, por uno de esos milagros, Dios, oramos en el nombre de Jesucristo para que esos milagros se den, Dios, en su tiempo y en tu forma, Dios. Y que, Dios mío, Señor, y que nuestra fidelidad no sea, Señor, por los milagros, sino por tu persona, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.